Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la segunda parte del 14º Congreso de Derecho Penal, Constitución y Sistema Penal, conmemoración de los 100 años de la Constitución de Weimar. En esta segunda parte tendremos las intervenciones del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el doctor Fernando Velázquez Velázquez, el doctor Christian Wolfüger, el doctor Ricardo Posada y por último el doctor Hernando León Londoño Berrío. Por último tendremos la participación como moderador del doctor John Zuluaga. Bien, a todos de nuevo, muchas gracias por su asistencia y muy especialmente por su puntualidad. Nos enorgullece comenzar esta segunda jornada del 14º Congreso Internacional de Derecho Penal para discutir sobre un tema de gran interés para todos nosotros. El panel se ha intitulado con la siguiente pregunta: ¿qué importancia tiene el constitucionalismo social en el siglo XXI en materia político-criminal? Para esta jornada nos acompañan, como ya fueron anunciados, los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni, Christian Wolfüger, Ricardo Posada Maya, Hernando León Londoño Berrío y Fernando Velázquez Velázquez. Para nosotros es un honor y un orgullo tener como ponencia de apertura a esta segunda jornada del Congreso la presentación de un maestro, de un profesor en todo el sentido de la palabra, como lo es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien por medio de una videoconferencia y desde Buenos Aires discutirá sobre el tema derecho penal nazi. El doctor, profesor Eugenio Raúl Zaffaroni tendría 3 hojas aquí para presentar su currículum, pero estaría muy bien resumido, justamente sintetizado si lo dijese así: es el penalista más importante del mundo hispanohablante. Ha tenido una larga trayectoria, no solamente como profesor universitario, sino también como juez, jurisconsulto, criminólogo, incluso como escribano en Argentina, vinculado a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y un ilustre representante del pensamiento penal latinoamericano. Creo que sobran las palabras y ya es grande, ¿no?, el ansia de escucharlo, así que de inmediato quiero darle la palabra al profesor Zaffaroni, sin antes agradecerle por su acompañamiento, por su respaldo y reiterarle que para nosotros es un honor y un placer contar con su presentación. Profesor Zaffaroni, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Lamento no estar físicamente con ustedes, que sería mucho más agradable y mucho más inmediata la relación, pero afortunadamente estas maravillas de la tecnología nos permiten este contacto. Les agradezco muchísimo el honor de esta intervención. Queridas amigas, queridos amigos, lo primero que cabría preguntarse con el tema sobre el que vamos a hablar es ¿por qué? ¿Por qué interesa la doctrina penal nazi en América Latina? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, ante todo, creo que revisar la ideología penal y revisar la ideología penal alemana y sus distintos momentos es algo fundamental, porque la dogmática penal, la dogmática jurídico-penal, tiene su historia. Tiene su historia, y deshistorizar el derecho penal es un gravísimo error. Lamentablemente se está olvidando la historia
del derecho penal, la historia de la dogmática y a veces hasta la historia de la legislación penal. El derecho penal está en el último tiempo marcando una tendencia a encapsularse, a una encapsulación que lo priva de historia, que lo priva del vínculo con una cultura y diría que hasta lo priva de antropología y de filosofía. Cuando leemos los autores del siglo XIX, nos damos cuenta que cada uno de ellos partía de una posición filosófica, la expresaba y desarrollaba todo su sistema dentro de una determinada corriente filosófica, de una determinada teoría del conocimiento, etc. Hoy eso se va perdiendo. Y el derecho penal es histórico, es cultural y es político. Es político. ¿Para qué hacemos dogmática jurídico-penal? ¿Qué es una construcción, un sistema dogmático jurídico-penal? Es una construcción que hacemos nosotros y que la ofrecemos a los jueces, porque aspira siempre todo sistema construido dogmáticamente del derecho penal, aspira a convertirse en jurisprudencia, aspira a convertirse en sentencias. E incluso la otra función que tiene, que es la de formar los futuros operadores jurídicos, también aspira a esa construcción, a que esos operadores mañana conviertan en sentencias. Y las sentencias son actos de gobierno, de un poder del Estado, son actos políticos, no partidistas, pero sí políticos, de gobierno de la polis. En consecuencia, cada construcción, cada sistema dogmático es un programa político. Programa político técnico, por supuesto, sí, claro, no cabe la menor duda. Hoy la política en general es técnica, política educacional, política sanitaria, cualquier política hoy es técnica, no es un montón de tonterías dicho por un irresponsable adelante de una cámara o adelante de un micrófono, ¿no? Todo programa político es un programa técnico en la actualidad. Y nosotros hemos traído, cuando se terminó el positivismo, aquella grosería del positivismo peligrosista, racista, etcétera, que agoniza a mediados del siglo pasado ya, aunque se extendió largamente por nuestra región, cuando desaparece eso, traemos la dogmática jurídico-penal, el derecho penal como saber, el derecho penal como ciencia, la ciencia jurídico-penal, la vamos a buscar y la traemos de Alemania. Como les decía antes, cada construcción dogmática tiene su contexto y responde a un contexto. Por ende, es importante, cuando importamos una dogmática, cuando traemos una dogmática, es sumamente importante saber en qué contexto se formó, a qué filosofía respondió, qué premisas fueron, premisas ideológicas, etcétera, le sirvieron de base para la construcción. Y efectivamente, en Alemania toda la dogmática jurídica fue claramente histórica, tiene su historia y tiene su historia política, tiene su historia social, económica, etcétera. Cuando Binding, fines del siglo XIX, legitimaba la ley penal por el mero hecho de que salía del Estado, de que era una ley impuesta por el Estado, estaba reforzando el poder estatal. Y eso correspondía al momento de la unidad alemana, correspondía al momento del príncipe Bismarck, correspondía al momento de consolidación de un Estado que recién se unificaba. Muchos años después, Georg Damm dijo que Binding no estaba vivo en el derecho penal nazi, pero sí estaba vivo en el derecho penal fascista. Efectivamente, el gran poder legitimante que le asigna Karl Binding al Estado es muy análogo al que años después tendría el fascismo. Y luego Franz von Liszt. Franz von Liszt
con aquella cuestión, era un positivista, pues en el fondo lo que él consideraba ciencia era la criminología. El derecho penal era una práctica que servía para ponerle coto a la política criminal, entendida como la acción del Estado para erradicar el delito. Entonces, esa acción del Estado para erradicar el delito necesitaba un límite. Él hablaba de la Carta Magna del delincuente. Y esto es muy propio de su época, muy propio de la segunda época del Imperio, muy propio de la época de Guillermo II. Es decir, de un tiempo en el cual se planifica la economía, se hace una especie de intervencionismo económico, una especie de keynesianismo antes de Kelsen, por supuesto, adelantado, una planificación económica. Algunos exageran esto y hasta llegan a hablar de un socialismo de Estado, etc. No fue tanto, pero sí hay una política que dice, bueno, para parar el avance de los socialdemócratas vamos a hacer una planificación económica que de alguna manera brinde alguna base social. Ese es un antecedente de lo que después será el keynesianismo. Y de esta época, eso de controlar, porque no querían un Estado policial, de controlar el poder punitivo, el poder de las agencias policiales a través del derecho penal, de ponerle coto a través del derecho penal, es lo que le hace concebir a lo que él llamaba política criminal, a la lucha contra el crimen, como algo contrario al derecho penal que le ponía coto, le ponía límite. La famosa Carta Magna del delincuente de la que él hablaba, que después habrán de ridiculizarla. Bien, pero tengamos en cuenta que ni Binding ni von List fueron, en el fondo, penalistas liberales. No lo fueron. Binding, con su normativismo, realmente, con aquel normativismo así radical, que lleva por nombre, naturalmente, su obra cumbre, esa obra monumental, que es Las normas y su infracción, no era un liberal, como tenía razón Dam, decir, está vivo en el derecho penal fascista. Y realmente von List tampoco lo era. Era un peligrosista, postulaba a veces prisiones eliminatorias para los multireincidentes por tiempo indeterminado. Quien lea el programa de Marburgo atentamente se da cuenta que no es un programa que tenga características liberales, por cierto, es un programa bastante duro y en alguna correspondencia de él se ve todavía mayor dureza. Pero bueno, termina la época de von List, que como les dije, podría ser considerado, estoy simplificando, pero podría ser considerado una especie de Ferry alemán, y entonces adviene el neocantismo. Los juristas se cansan de estar subordinados a los médicos que hacían la criminología etiológica de aquel tiempo, y entonces adviene el método neocantiano. El método neocantiano impone sintéticamente dicho, si bien no niega la realidad del mundo, solo lo hace disponible cuando los valores ordenan ese mundo. Claro, la pregunta que vendría entonces es, ¿pero quién impone los valores? Esta es una pregunta que para los neocantianos no se debe hacer. Y tampoco se debe hacer qué son los valores, porque dicen los valores no son los valores vale. Vale decir, no se debe hacer porque ellos parten de una radical diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias culturales o del espíritu. Y esa pregunta sobre quién impone los valores correspondería responderla a la ciencia de la naturaleza. En consecuencia, las ciencias del espíritu no se formulan esa pregunta. Lo que queda fuera del valor que ordena, no se toma en cuenta en el campo jurídico. Por cierto que esta
esta teoría del conocimiento. La estoy sintetizando en términos muy groseros, quizá, pero esta teoría del conocimiento permite construir un sistema penal liberal, permite construir un sistema penal autoritario, permite construir cualquier forma de sistema penal. Esa es la realidad de los hechos. Y efectivamente sí hubo sistemas penales construidos a partir de esta teoría del conocimiento, a partir de esta base neokantiana de carácter liberal. Ninguna duda cabe de que Gustav Radbruch fue un penalista liberal, ninguna duda cabe de que Max Ernst Mayr también lo fue, y yo agregaría por mi parte, aunque algunos lo discuten, a Helmut von Weber. Fueron penalistas liberales de su tiempo, fundamentalmente contemporáneos de la República de Weimar. Pero bueno, los tiempos de Weimar se acabaron, Radbruch se tuvo que quedar escribiendo nada menos que la biografía de Anselm von Feuerbach, el penalista liberal por excelencia del siglo XIX, quizá el más genial del siglo XIX. Y bueno, los otros, Max Ernst Mayr había muerto, Helmut von Weber se refugió por ahí en una universidad escondida, Goldschmidt tuvo que marcharse al exilio por judío, y bueno, adviene el nazismo. Adviene el nazismo y ahí se produce un tremendo debate entre lo que se llamó la escuela de Kiel, que en definitiva eran dos autores, Georg Damm y Friedrich Schaffstein, y los neokantianos. Tremendo debate según el cual los de Kiel, a mi juicio, tenían razón en algo. Decían, toda construcción dogmática responde a un sistema político. Si un sistema político cambia, la construcción dogmática tiene que corresponder a ese sistema. Por supuesto, ellos eran nazis y lo que construían era un sistema, querían construir un sistema, creo que nunca lo construyeron, pero bueno, querían hacer una dogmática nazista. En este aspecto creo que tenían razón. En líneas generales, durante el periodo nazi, la doctrina jurídico-penal alemana sostenía lo contrario. Decía, no, con esta metodología neokantiana podemos construir perfectamente también un derecho penal nazi. Esta segunda aseveración traía sus incuestionables consecuencias. Para Damm y Schaffstein, y para el derecho nazi, para la concepción nazi del derecho, la fuente del derecho no es el Estado. La fuente del derecho es la comunidad del pueblo, la Volksgemeinschaft. Comunidad del pueblo se entendía a una comunidad, no a todos los habitantes del territorio, sino a aquellos que pertenecían a la raza aria germánica. Viviesen en el territorio, viviesen fuera del territorio. Todos los que no pertenecían a la raza aria germánica estaban excluidos de la comunidad del pueblo. Según esta teoría, la comunidad del pueblo era era un sistema, pero medianamente natural. Es decir, a través de la herencia de esa raza aria germánica, se recibía un sentimiento de justicia, cuidado con esto que nos estamos metiendo en el romanticismo puro, y ese sentimiento de justicia tenía que ser reforzado porque se había debilitado a través de los siglos, había que reconstruirlo, reforzándolo, y la función del derecho penal nazi era justamente la de eliminar de la comunidad del pueblo a los degenerados que no respondían a ese sentimiento biológicamente condicionado. Cuidado, esta tesis no es original del nazismo. Siglos antes, en el siglo XIV, hubo un autor, Johannes Nieder, que escribió un libro que se llamó El Formicarius.
el hormiguero, conforme al cual entendía que el modelo de sociedad ideal era el hormiguero. Fue un libro que se publicó muchas veces junto con el Malleus Maleficarum. En realidad el Malleus Maleficarum es posterior, pero no sé por qué en muchas ediciones del siglo XVI-XVII aparece el Malleus Maleficarum junto con el Formicarius de Johannes Nieder. Una república donde cada una de las hormigas viene condicionado lo que tiene que hacer, no hay nadie que le ordene, sino que sale de su propia naturaleza a hacer todas las cosas que hacen las hormigas. Ese era el modelo. Bueno, más o menos, 600 años después de Johannes Nieder, o casi 600 años, realmente la tesis de la comunidad del pueblo rehabilita nuevamente, hace renacer nuevamente esta idea. Solo que la comunidad del pueblo tenía un intérprete que era el máximo intérprete de la voluntad de la comunidad en último análisis, y el máximo juez también, y el máximo legislador, que era el Führer. Aquí el Führerprinzip, el principio del Führer, es algo que nadie puede reducir en términos racionales. En consecuencia, el derecho escrito no era lo más importante eran las normas éticas que emergían de la comunidad del pueblo. Y si no coincidían con el derecho escrito, había que pasar por sobre el derecho escrito y aplicar la ética que emergía de la comunidad del pueblo. Cuidado, el derecho penal se refería solo a las personas que integraban la comunidad del pueblo. ¿Qué pasa con todos los millones de judíos ejecutados, de homosexuales, de disidentes? Esos fueron eliminados no por derecho penal, sino por derecho administrativo, por derecho policial. Cuidado hasta el día de hoy con esta vocación fagocitaria que tiene el derecho administrativo, sobre todo el derecho administrativo sancionador, que si lo dejamos avanzar nos come todo el derecho penal. En la organización nazi realmente el derecho penal solo recaía sobre los integrantes de la comunidad del pueblo. De modo que si cada delito, en definitiva, la esencia última del delito era violar la norma que emergía de la comunidad del pueblo, todo delito era una omisión. Sí, efectivamente. En definitiva, la sociedad, ese hormiguero, se concebía como un sistema en el cual cada uno ocupaba un lugar. Uno era maestro, otro era sacerdote, otro era militar, otro era funcionario público, otro era trabajador. Y según el lugar que ocupase dentro de la comunidad del pueblo, se hallaba obligado a cumplir con un rol que emergía de la comunidad del pueblo. Y la violación de ese rol era justamente el delito, en definitiva. Es decir, todos los delitos se encontraba en posición de garante respecto del rol que le mandaba la comunidad del pueblo. Por ende, el modelo de delito era un modelo omisivo y no un modelo activo. Esta rarísima idea los llevaba a los de Kiel, tanto a Damm como a Schaffstein, a considerar que los neokantianos no servían para explicar el derecho penal nazi porque eran liberales, porque habían elaborado su derecho penal sobre fondo liberal. Esto que no era cierto, porque desde lo anterior, salvo los autores que quedaron fuera con el régimen nazi, realmente no era del todo cierto. Esto sirvió en la posguerra para que muchos dijeran, no, nosotros éramos liberales, miren, los nazis nos decían que éramos liberales. Era un argumento de lucha en aquel momento cuando llamar liberal en el nazismo a alguien era naturalmente una estigmatización. Pero realmente los neokantianos dieron batalla en dos campos.
Uno, en el campo de la concepción filosófica, realmente le dio batalla a la escuela de Marburgo. La escuela de Marburgo, especialmente por Schwinge, le reprocha a Kiel el romanticismo extremo. Dicen, no, bueno, ustedes funcionan con un intuicionismo y van resolviendo cada problema a través del intuicionismo, rechazan todo racionalismo. Es un romanticismo radical, es decir, a través de una intuición se tiene una concepción del mundo, de la verdad, y después a través de esa concepción de la verdad hay un romanticismo más limitado que empieza a partir de esa premisa, de ese acceso a la realidad intuitivo primero, después lo va desarrollando racionalmente. Los de Kiel no, los de Kiel seguían resolviendo todos los problemas intuitivamente. Y entonces Schwinge se da cuenta de esto y lo rechaza frontalmente, dice, no, ese intuicionismo extremo, ese romanticismo intuicionista extremo, no es alemán, no es de tradición alemana. La tradición alemana es racional. Y en consecuencia, ese intuicionismo es extranjerizante, lo cual también era estigmatizante. O sea, se daban lindo dentro de cada uno diciendo, bueno, con sus argumentos. Esto, a veces no se comprende muy bien esto. Autores muy conocidos o filósofos de prestigio, de alguna manera, consideran que Hegel era un romántico. Puede ser. ¿Pero por qué? Porque el hegelianismo y el idealismo de algún momento del siglo XIX procede a este acceso a la verdad por una intuición, por una visión primaria. Y después, como les decía hace un momento, continúan de la premisa, van sacando conclusiones racionales. Esto hace el hegelianismo, naturalmente, y lo hacen otros idealismos, el krausismo, por ejemplo, etc. Pero el intuicionismo de Kiel no, seguía manejándose por intuición, rechazaba todo racionalismo, y esto era lo que le reprochaba en el campo filosófico jurídico y en el campo de teoría del conocimiento, se lo reprochaba a Schwinge y se lo reprochaba a la escuela de Marburgo. Es decir, pero cuidado, no dejaban de ser nazis en el fondo, sino que le estaban reprochando la metodología. En el campo intradogmático, ya en la estructura, en el sistema dogmático, la escuela de Kiel, tanto Damm como Schaffstein, se ocuparon de demoler la concepción estratificada del delito, de demoler la diferencia entre tipicidad y antijuridicidad uno, de demoler la diferencia entre antijuridicidad y culpabilidad del otro, y de pretender hacer una teoría unitaria del delito. Yo creo que no lo lograron, no tuvo éxito eso. Más bien lo que hicieron fue, bueno, más o menos dudosamente, hay autores que hoy, o los elementos negativos del tipo también, esa diferencia entre tipicidad y antijuridicidad no la aceptan todos los autores, no por eso son autoritarios, ni mucho menos, pero la característica, creo, de lo que al final lograron hacer Damm y Schaffstein fue demoler el concepto de culpabilidad. Subjetivizar el injusto, meter la culpabilidad dentro del injusto y en consecuencia desarmaron el concepto de culpabilidad. Aquel concepto de culpabilidad como reproche, estamos hablando de la culpabilidad normativa desde Rein van Frank en adelante, desarman ese concepto, meten la culpabilidad en la antijuridicidad directamente y de esa manera quieren hacer una teoría unitaria que, bueno, lo que logran es desbaratar la construcción teórica del delito estratificada que venía de antiguo. En definitiva, esto, ¿de qué elementos se valen para esto? Les resulta fácil desbaratar esa construcción. Les resulta fácil porque esa construcción en aquel momento estaba sustentada básicamente por la teoría del delito de Edmund Metzger. Edmund Metzger era el penalista más reconocido, más difundido de Alemania en aquel momento.
Y realmente Metzger con Sauer y otros neokantianos de aquella época indiscutiblemente era nazi. Bueno, los datos históricos que revela revelados por el profesor de Sevilla, por Francisco Muñoz Conde, lo revelan claramente. Un hombre que en el año 1944 hizo un proyecto de extraños a la comunidad para remitir gente a los Konzentrationslager, a los campos de concentración, pero en su propia construcción hay enormes contradicciones. Bueno, la pertenencia del dolo a la culpabilidad y los elementos subjetivos del tipo en el tipo, la circunstancia de que no se explica la tentativa si no se lleva el dolo al tipo, cuando hay tentativa está en el tipo, cuando hay delito consumado está en la culpabilidad. El dolo en la culpabilidad entendido como dolo malo, es decir, como dolo con conciencia de la antijuridicidad, pero se da cuenta que hay casos de dolo sin conciencia de la antijuridicidad, entonces inventa un equivalente del dolo, que es la enemistad al derecho, la ceguera al derecho, equivalente del dolo que lo ejemplifica, como decir, bueno, nadie puede dejar de darse cuenta de que es antijurídica la conducta de tener relaciones sexuales con un judío, por ejemplo. Bueno, cosas que lo escribe en su momento, y sobre todo lo que revela claramente su concepto, porque no renuncia a un concepto de culpabilidad normativo, pero lo que pone claro el concepto de culpabilidad normativo, el autoritarismo, el totalitarismo de ese concepto de culpabilidad normativo, es que sustenta un concepto de culpabilidad por la conducción de la vida. Es decir, le pretende atribuirle al Estado el reproche de toda la existencia de una persona, de su elección de vida directamente. Por supuesto que en tal caso está reprochando conductas que no son típicas. Sí, claro. Generaliza una especie de teoría de la actio libera in causa, y entonces, sí, pero le importaba poco reprochar conductas que no eran típicas porque en aquel momento el principio de legalidad no funcionaba debido a la introducción de la analogía en el derecho penal, conforme a la fórmula del sano sentimiento del pueblo alemán, y en la cual él mismo había participado. Bueno, este era el neokantismo. Aquí viene lo interesante. Cuando nosotros fuimos a buscar la ciencia penal alemana, lo que trajimos de Alemania no fueron los autores liberales, los neokantianos liberales. Los trabajos de Gustav Radbruch en castellano han sido traducidos recientemente. El libro del tratado de Max Ernst Mayr fue traducido en años recientes. El esquema de Helmut von Weber fue traducido en años recientes. Es decir, los han traducido como, es decir, como una cuestión histórica. Pero en su momento no los tuvimos, en su momento no los conocimos. Pasó la Segunda Guerra Mundial y entonces llega la posguerra, llega la reconstrucción alemana con Konrad Adenauer. Y hay un penalista, que es el de la época de Konrad Adenauer, que es Hans Welzel. Si Hans Welzel fue nazi o no fue nazi no es un problema que me ocupa a mí, será un problema de los alemanes. De cualquier manera, el Hans Welzel que nos llega a nosotros es el Hans Welzel de la época de la reconstrucción alemana. Este Hans Welzel, pese a etizar todo el derecho penal, cosa que realmente para nosotros la etización creo que lo hace al revés, creo que lo que hay que etizar es la exigencia al Estado, que se etice el Estado, no que el derecho penal le exija ética al ciudadano. Pero bueno, independientemente de todo eso, de esa etización que nunca he compartido, independientemente de su concepto de la culpabilidad sobre base de la etización, que tampoco lo he compartido, Hans Welzel introduce algo que es positivo, que son las llamadas estructuras lógico-reales.
sale del idealismo neocantiano y dice, no, un momentito. Los entes, el mundo no es un caos, que me lo ordena el valor. El valor sí ordena una parte del mundo, pero no todo. ¿Por qué? Porque fuera de lo jurídico hay órdenes. El orden natural, el orden económico, el orden político, sí, biológico, etc. El orden físico, sí, claro. Entonces, el valor no es lo que me ordena el mundo. Cuando en el derecho nos referimos a un ente, tenemos que respetar lo que el ente es conforme al orden del mundo en que se encuentra. Yo suelo graficar esto de una manera bastante grosera y gráfica, ¿no? No está prohibido que inventemos la vaca jurídica. Bueno, la vaca jurídica, un concepto jurídico de vaca, como un perro grande negro que aúlla en la estepa, sí, no, lo podemos hacer. Lo lamentable es que con ese concepto nos vamos a dirigir al juez y vamos a mandar al juez a ordeñar un lobo. Eso no lo podemos hacer. La violación de la estructura lógico-real lo que hace es ir a dar a un ente totalmente distinto. Bien. Esto es un principio realista y creo que es la contribución de Welzel en ese momento. Un giro realista que le intenta dar al derecho penal. Y reconstruye la teoría del delito como puede, también con elementos que provienen del neocantismo, que provienen de Helmut von Weber, que provienen del Alexander Graf zu Dohna. Sí, perfecto, pero reconstruye la teoría del delito. Pero la teoría de las estructuras lógico-reales, su realismo, lo lleva hasta el delito, no hasta la pena, no llega a la pena. ¿Por qué? Porque si llevamos la estructura lógico-real a la teoría de la pena, se derrumba toda la legitimación del derecho penal que confunde y parte de la legitimación del ejercicio del poder punitivo. Esta es la cuestión. Llegados a este punto, bueno, hay una evolución posterior de la dogmática jurídico-penal alemana. Da la impresión de que los alemanes se asustan de esta posibilidad de llevar esto a la teoría de la pena y se vuelven al neocantismo. Y hoy la construcción que domina en Alemania es la de Klaus Roxin, que es un neocantiano liberal que retoma los elementos del neocantismo liberal de Weimar. En definitiva, es eso. Por cierto que ese neocantismo liberal construye un derecho penal que, como buen neocantiano, no se está refiriendo a un ejercicio del poder punitivo tal cual es en la sociedad. Sí. Pero en la realidad del ejercicio del poder punitivo alemán, la distancia entre el deber ser y el ser no es abismal. Hay distancia, pero no abismal. Y Roxin es un gran jurista y los alemanes se pueden arreglar bien, más o menos los jueces alemanes con su construcción, porque no hay una distancia abismal. Ahora, la pregunta que me formulo, y con esto termino, y trataré de responderla lo más brevemente posible, es: ¿a nosotros nos alcanza? No nos alcanza. Porque a diferencia de Alemania, el ejercicio del poder punitivo que nosotros estamos vivenciando en nuestra región es escandalosamente abismal respecto del deber ser. Estamos viviendo en nuestra región selectividad escandalosa, cualquier cárcel se puede ver. Estamos teniendo cárceles que son campos de concentración. Estamos teniendo estados de derecho altísimamente deteriorados. Estamos teniendo pluralización de sistemas punitivos. Cuidado, el derecho penal que nosotros necesitamos es un derecho penal realista que tome en cuenta estos datos y cómo opera en realidad el poder punitivo en nuestra región. Si la función del derecho penal es justamente la de poner coto al poder punitivo para preservar el Estado de Derecho y todos los bienes jurídicos, que de lo contrario se barren y terminamos en un genocidio, entonces ese derecho penal partisano que tenemos que hacer nosotros acá debe ser realista. Debemos llevar las estructuras, las Sachlogiken, las estructuras lógico-reales de Welzel hasta la pena, hasta el ejercicio del poder punitivo
y decir, bueno, nosotros tenemos que contener esto tal cual es en nuestra región. No nos basta, lo que le basta para los alemanes no nos basta para nosotros, no es suficiente en nuestra región. Y nos encontramos en una encrucijada difícil. Aquella crítica criminológica que nos mostró cómo opera el poder punitivo, que nos trajo de los años 70, 80 del siglo pasado, se acabó y eso no funciona. Más la crítica criminológica radical de aquellos años llegó a que hay que tirar todo por la ventana también, y finalmente no se puede hacer nada hasta una revolución que cambie toda la realidad. Con lo cual, en sus versiones más radicales, más macrosociológicas, llegó una impotencia frente a la realidad actual. Y frente al peligro, al riesgo de esto, que el derecho penal entendió que su legitimación parte de la legitimación del poder punitivo, cosa que yo niego absolutamente, entendió que se desmoronaba su legitimidad con la crítica criminológica y se recluyó, se encapsuló en el idealismo neokantiano o en el funcionalismo, ¿sí? Y todo eso nos lleva a una criminología que se vuelve impotente como crítica frente a la realidad. Un derecho penal que se encapsula en el idealismo. Bueno, cuidado, nuestra región necesita una crítica realista, una descripción realista de la operatividad real en sociedad del poder punitivo, porque nadie puede programar la contención de algo que desconoce. Entonces, un nuevo modelo integrado que nos diga, bueno, el poder punitivo opera así, y un derecho penal abierto a esa realidad, que incorpore los datos de realidad, que diga, bueno, este es el derecho penal que tengo que contener. Esta es la dogmática que creo, modestamente, humildemente, que es la que tendríamos que hacer en nuestro continente. Hay algunos autores que van caminando por ese sendero. Es una dogmática penal que sí, a quien la sustente, naturalmente, por el carácter crítico de lo que incorpora, por la limitación de un poder punitivo que siempre los políticos quieren demagógicamente o populacherísticamente ampliar, va a traerle problemas a cualquiera, pero creo que es el camino para construir nuestra dogmática. Cuidado, no abandonar la dogmática. Abandonar la dogmática implica caer en el romanticismo, y el derecho penal nazi nos muestra los gravísimos riesgos del romanticismo jurídico penal. Yo estoy absolutamente seguro que si me paro en una tribuna o ante una cámara de televisión, miro fijamente a la cámara y empiezo a decir, dejemos de leer libros extranjeros, pongámonos a ver cuál es el sentimiento de justicia que hay en el hombre trabajador, yo creo que va a haber una cantidad de tontos que me aplaudan, pero estamos cayendo en un romanticismo. Cuidado con el romanticismo. No, tenemos que hacer dogmática jurídico-penal, pero nuestra dogmática jurídico-penal. No porque sea mala la alemana, es buena para ellos, pero a nosotros no nos alcanza. Frente a la realidad del ejercicio del poder punitivo, no nos alcanza. Entonces la cuestión es, lo que debemos hacer es imitar a los alemanes. Imitar, no copiarlos. Tengamos en cuenta eso. Copiarlos no sirve porque lo que están haciendo ellos es para su contexto. Nosotros debemos imitarlos en el sentido de hacer una dogmática adecuada a nuestro contexto. Muchísimas gracias y perdonen si me he excedido algunos minutos. Muy amable. Gracias. Bueno, profesor Zaffaroni, a usted mil y muchas gracias por su conferencia. De nuevo, nos honra muchísimo su participación en este congreso, y antes de cerrar nuestra comunicación vía Skype, queríamos aprovechar su presencia para presentarle un par de preguntas por parte del público asistente a este congreso internacional. Así que tenemos los micrófonos abiertos. Aquí una primera pregunta.
Primero que todo, muy buenas tardes, doctor Eugenio Ron Zaffaroni. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Sabemos lo que pasó después de la Alemania nazi en los juicios de Nuremberg. ¿Eso que sucedió es derecho penal liberal o es un ejercicio sancionador y retributivo exageradamente? Muchas gracias. Una segunda pregunta, quizás es mejor recogerlas, aquí otra, para que el profesor pueda responderlas en bloque. Buenas tardes, Alejandra Parrado. Mi pregunta básicamente es, ¿el populismo punitivo se contrapone con las políticas criminales que debería plantear un Estado que, como el de nosotros, tiene tantos problemas de orden social y sobre todo que ha sido tan golpeado por grupos al margen de la ley? Perfecto. Bueno, profesor Zaffaroni, tiene la palabra. Bueno, voy a tratar de responder brevemente porque yo acostumbro pasar Navidad en casa. La legitimidad del juicio de Nuremberg es compleja. Por cierto, las normas existían. Sí. Lo que no existía era una previsión de las penas y por supuesto tampoco existía la jurisdicción. Fue una jurisdicción de los vencedores, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué resultado, qué otra alternativa había? La otra alternativa que quedaba era Dongo, lo que le había pasado a Mussolini. En Nuremberg no mataron a ningún amante ni a ningún cuñado. Trataron de darle un poco de racionalidad a la cuestión. La condena, no digo porque yo no soy partidario de la pena de muerte en ningún caso, pero lo de Nuremberg solo se explica de esa manera, se explica por una razón de necesidad y por otra razón que si no hubiese existido Nuremberg no se hubiese conocido suficientemente en el mundo los crímenes del nazismo. Si hoy tenemos negacionistas, pese a Nuremberg y a toda la difusión y a todas las pruebas, imagínense lo que hubiese sido sin Nuremberg. Fue simplemente un estado de necesidad para no caer en la barbarie. ¿Por qué? Porque lo de Dongo fue una barbarie. Es decir, ahora fíjense una cosa. Cada vez que en la historia un tribunal imparcial tiene que juzgar a una víctima de un genocidio que dio muerte a un genocida, las pocas veces que esto sucedió, lo tuvieron que absolver. Tuvieron que absolver al que mató al genocida impune. Porque el genocida por sí mismo, dada la gravedad de lo que hace, se coloca en una situación de pérdida de la paz. El derecho, al dejarlo impune, pierde autoridad ética para penarlo. Eso lo vemos en el caso del armenio que mató a Talat en Berlín por los años 20. El tribunal lo declaró inimputable. Y no era inimputable, el hombre volvió a Estados Unidos y se murió de viejo en Estados Unidos, nunca estuvo en un manicomio. Y lo hizo contra todos los peritajes de todos los psiquiatras presentes en el juicio oral. Buscó un pretexto. La muerte de Mussolini por parte de los partisanos. Se abre un expediente en Dongo, en Como, en el Ministerio Público de Como, y 20 años después, el Procurador General de Como dice: impetro el sobreseimiento porque se trataba de un acto de guerra, porque el Estado Social Italiano no había firmado el armisticio. El Estado Social Italiano era el Estado títere que habían hecho los nazis en el norte de Italia, cuyos jefes eran Mussolini y todos los que mataron en Dongo. Era absurdo el argumento. ¿Qué pasó? Y no podemos condenarlos. ¿Sí?
Cuando el derecho deja impune a un genocida, este pierde la paz y cualquiera que lo mate, el derecho es impotente para condenarlo. Cuando un tribunal imparcial tiene que juzgar a un sujeto de estos, a alguien que mató a un genocida impune, no puede condenar. Eso es lo que nos enseña la historia. De modo que no me refiero a las penas de muerte, que insisto, no soy partidario de pena de muerte. Nuremberg fue una necesidad para evitar la barbarie simplemente, pero posteriormente creo que el poder punitivo que se ejerce sobre el genocida es lo que lo reintroduce en la comunidad jurídica. A partir de la sanción a un genocida, el derecho penal recupera, el derecho recupera la posibilidad de sancionar a cualquiera que le haga daño. Esa es mi visión que tengo sobre la legitimidad de la sanción a genocidas. En cuanto a la segunda pregunta, no es populismo, es populacherismo. Populismo es otra cosa. Populismo es una característica de movimientos políticos pluriclasistas de nuestra región, etc. Esto es populacherismo. Esto es lo völkisch, que se llama en alemán. Es decir, es la utilización de los peores prejuicios que tiene una sociedad para montarse sobre ellos y conseguir votos. Es eso. Lo puede usar un nazi, lo puede usar Stalin, lo puede usar en el ámbito democrático, también lo vemos. Hay politicastros que usan esto cotidianamente, lo vemos en algunos comunicadores o deformadores sociales de opinión, lo vemos en medios masivos de comunicación en busca de rating, y lamentablemente sí, vemos países donde el Estado ha perdido el monopolio del ejercicio del poder punitivo. Vemos estados deteriorados. Cuidado que nosotros nos estamos saliendo de cierta proximidad al modelo ideal del Estado de Derecho, que nunca se alcanzó en la historia. Nos estamos alejando del modelo del Estado de Derecho, pero no nos vamos yendo al modelo del Estado de Policía. El Estado de Policía era vertical. En el Estado de Policía estaba Stalin, estaba Hitler, estaba Mussolini, en nuestra dictadura de seguridad nacional. Era vertical. No. Hoy hay una debilidad en las cúpulas. Muchas veces nuestros ejecutivos unipersonales parece que están a cargo de novilleros o de domadores primitivos de potro que están arriba de un animal viendo en qué momento lo tiran. Estamos viendo cosas graves en este sentido, debilitamiento del poder del Estado, grave debilitamiento del poder del Estado, y estamos marchando en el sentido de estados deteriorados que pluralizan sistemas punitivos. Es decir, un estado deteriorado en que se caotiza la sociedad deviene un caos por la pluralización de sistemas punitivos, es un estado débil, y es un estado, como estado débil, es un estado fácil presa del colonialismo. Colonialismo que hoy no se practica ocupando territorios. No viene nadie en nombre del rey de España a enterrar el Pendonia. No, tampoco bajan ejércitos. No, se nos coloniza a través de la deuda, a través de endeudamientos y de otros mecanismos, más o menos. El hemisferio norte se maneja con el sur más o menos de esta manera. Es un tardo colonialismo, otra versión, pero para eso necesita estados débiles. Y para eso tiene sus aliados, que son todos los populacheros, vindicadores que tenemos nosotros en nuestras sociedades. Es muy difícil en nuestras sociedades llevar adelante una política judicial y una política criminal racional, recuperando el poder de las policías, recuperando el monopolio del ejercicio del poder punitivo por el Estado, pero conteniendo ese poder punitivo a través de un poder jurídico. Es muy, muy difícil porque chocamos, primero,
con medios masivos de comunicación que son aliados de estos intereses financieros. Y chocamos con políticos inescrupulosos que se aprovechan de cualquier coyuntura para obtener algunos votos y convencer a la gente y engañar a la gente a través de este populacherismo vindicativo. Pero en definitiva el camino que tenemos que tomar es un camino de recuperación del poder punitivo por parte del Estado mediante control jurídico. Profesor, muchas gracias por sus respuestas. Antes de culminar, quisiéramos provocar un comentario, una muy concreta reflexión de su parte a propósito de una publicación que ha comenzado a circular hace unos meses, también titulada Derecho Penal Nacional Socialista, lograda en Alemania desde Göttingen por parte del profesor Kai Ambos, cuyo punto de partida ha sido una posición muy crítica acerca de lo que es también su obra intitulada Derecho Penal Nazi. Algunos nos ha dejado desconcertados, a otros más tristes, y no queremos desperdiciar este escenario para intentar escuchar de su parte sus reflexiones al respecto. Bueno, me merece pocas reflexiones al respecto. Yo no suelo responder agresiones personales. Y el señor Ambos me agrede personalmente, se reproduce. Es claro que tengo una posición totalmente contraria al gobierno actual de mi país, que espero termine el mes que viene. Y el señor Ambos no hace más que reproducir las cosas que dicen los organismos de inteligencia de mi país en ese trabajo. Me imputa haber sido juez de la dictadura, de una manera elíptica, me discrimina etariamente también, dice este viejo que sigue escribiendo estas cosas, aunque no lo dice así, lo dice de otra forma. Y por otra parte, todos conocemos al profesor Ambos en América Latina de todos los episodios bastante ridículos que ha protagonizado, y en consecuencia yo no pienso responder esto porque voy a discutir con todo aquel que de buena fe quiera discutir conmigo, pero no con alguien que primero me insulta, me estigmatiza, repite cosas de los servicios de inteligencia de mi país, con lo cual entiendo que se suma a la posición de sus servicios, y por otra parte no pierdo el tiempo en ese tipo de cosas. Profesor Zaffaroni, mil y muchas gracias por su acompañamiento. Claro. En nombre de la Universidad Sergio Arboleda, de la Escuela Mayor de Derecho y de quien también es su amigo, el profesor Fernando Velázquez, quien aquí se encuentra presente en la mesa principal escuchándolo, queremos agradecerle inmensamente por su apoyo, por su acompañamiento y desearle todo lo mejor el resto de la jornada. Querido Raúl, un abrazo y muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Lamento no estar ahora para después irme a comer con todos, pero bueno, les mando un fortísimo abrazo y no faltará oportunidad de que esto se pueda hacer personalmente. Gracias. Has estado, gracias Raúl. Muchas gracias al profesor Zaffaroni. A continuación, vamos a continuar, a seguir el orden inicialmente planificado y ahora en la medida de nuestras posibilidades, continuamos con la ponencia del doctor Christian Wolf Hügel, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, sus alumnos queridos y todos quienes lo admiramos, lo recibimos con un aplauso. Profesor Christian, además de ser profesor del pregrado en nuestra universidad, es también profesor de posgrados, de especialización, maestría y doctorado, abogado graduado en la Universidad Sergio Arboleda con estudios políticos de la misma universidad, especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y doctor en Derecho Penal de la Universidad de Roma III en Italia, consultor de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y hoy nos acompaña con la conferencia Constitución y Poena Naturalis. Profesor Christian, muchas gracias. Tiene usted la palabra.
Muy buenas tardes. En primer lugar, un afectuoso saludo al doctor Fernando Velázquez, al profesor Ricardo Posada, al doctor John Zuluaga, al profesor Londoño, que lo veo aquí encabezando la lista, o más que la lista, las primeras sillas, al señor decano, por supuesto a todos mis estudiantes que con todo el corazón les devuelvo lo poco que siempre me dan, perdón, lo mucho que siempre me dan, lo que pasa es que me emociono, a veces en las notas, pero bueno. Es que empezar esta conferencia es muy difícil por dos razones. La primera, me pusieron sensible, ¿sí? Y la segunda, hablar después de Zaffaroni. Yo no sé, John, por qué me puso después del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, y seguramente después sigue el doctor Velázquez, y ahí sí quedo yo, pues, mejor dicho, en un sándwich dogmático muy complejo, porque estamos hablando de las figuras más descollantes del derecho penal liberal latinoamericano. Con esa breve introducción, quiero ahora sí iniciar mi exposición, que girará en torno a Constitución y Poena o Pena Naturalis, a partir de 5 estadios fundamentales. Yo creo, soy un convencido de que el derecho se enseña y se aprende a partir de casos. Luego vamos a girar esta discusión en torno a un caso. En ese sentido, los 5 estadios sobre los cuales transitará brevemente esta exposición están dados, en un primer término, por la situación fáctica. ¿Cuáles son los hechos que debemos tener en cuenta para ir decantando el hilo argumentativo? En segundo lugar, una respuesta a la primera pregunta que quizás debe surgir: ¿qué es esta Poena Naturalis? Luego, ¿cuáles son las razones que se dan para prescindir de la pena en este supuesto? Cuarto, ¿cuáles han sido los argumentos de la jurisprudencia a propósito de este caso para prescindir de la sanción penal? Y finalmente, una breve conclusión. Los hechos son los siguientes, son muy sencillos, pero es importante ubicarse a efectos de que el discurso sea consecuente y a la postre logremos entender la problemática de mejor forma. Dice: aproximadamente a las 6:30 del día 9 de junio de 2009, cuando Diego se desplazaba por la carrera 50, sentido norte-sur de Medellín, en una motocicleta de placas IP97, junto con Sandra, entonces tenemos a Diego y a Sandra, su pareja sentimental, que iba de parrillera de la parrilla, no de la otra parrillera, hizo caso omiso a la señal de pare, demarcada en la vía, y al llegar al cruce en la calle 59 del barrio El Prado, centro de la comuna 10ª, y como consecuencia de ello colisionó con el vehículo de servicio público, un colectivo que se movilizaba por la calle 59. El impacto generó que la moto se fuera al piso, dejando huella de arrastre de 2 metros, y que Sandra cayera de la misma y sufriera graves lesiones que le ocasionaron la muerte. Entonces, Carneluti, de manera muy sabia, define el derecho penal como el derecho del doble dolor: el dolor del delito, el dolor del proceso y de la pena. Aquí vamos en la primera parte, ¿no? El dolor que genera particularmente esta situación. Su compañera sentimental infortunadamente muere. ¿Cómo se resuelve el caso? Pues lo veremos ahora. Lo importante por lo pronto es elucidar un poco qué es la pena naturalis o de dónde surge esa expresión. Se deriva básicamente de una contraposición kantiana entre poena naturalis y poena forensis. La doctrina más calificada nos ilustra, nos dice que incluso la idea de pena natural se halla profundamente anclada en el lenguaje ordinario. Muchos recordamos que en la infancia, por ejemplo, cuando hacíamos trampas, a continuación se volvían en contra de nosotros mismos, nuestros amigos, y nos decían: Dios te ha castigado. Yo creo que no solo es de la infancia, incluso hoy en día cuando algo le sucede a alguien, uno, justicia divina, le tenía que pasar, si ves, si se metió conmigo, esa es la consecuencia, no hay nada que no se pague en la tierra, etcétera, etcétera. Es muy del común esa expresión ligada a lo que en este caso un profesor español nos ilustra. ¿Cómo se define la pena natural?
La pena natural, aunque ya miraremos que hay quienes dicen que no es una expresión muy técnica para lo que se quiere explicar, es el mal grave que se autoinflige el autor con motivo del delito o que sea impuesto por terceros por la misma razón. Frente a ese hecho, ese mal grave que se autoinflige el autor del delito, el juez no puede permanecer indiferente. En ese sentido, de cara a situaciones en las cuales, por ejemplo, el autor de un hurto haya perdido la mano por la explosión de un arma o haya sido gravemente herido durante un hecho policial de prevención directa, o, como lo que acabamos de expresar en el caso analizado por la jurisprudencia, hay por parte del juez razones que lo invitan a no permanecer indiferente. Entonces, el punto de partida es ese mal grave, no cualquier mal, que se autoinflige por motivo del delito. Se critica esta denominación, esto lo dice el profesor Silva Sánchez, toda vez que se trata de una consecuencia lesiva, imputable a la acción del agente. En absoluto puede denominarse natural. No pertenece al mundo natural, sino al mundo de la imputación y de la imputación del propio agente. En realidad sería más correcto denominarla autopunición imprudente. Resulta sin duda sensata y sugestiva esta aproximación, sin embargo, es más taquillera y ha cogido ya realmente mucha fuerza la expresión pena naturalis. Siempre hemos asociado el mal que se autoinflige el autor del delito y que se deriva directamente de la realización del mismo. La pregunta que surge es, ¿de qué males se puede hablar? Zaffaroni nos dice que no solo se limita a los perjuicios de naturaleza física o corporal, sino que incluso puede abarcar los de naturaleza económica o de otro tipo, con tal que lo sea con motivo del delito y siempre que estén en juego los principios constitucionales de mínima irracionalidad y de humanidad. No olvidemos que el derecho penal es la rama más violenta e irracional del ordenamiento jurídico. De ahí se deriva un principio de mínima irracionalidad. Pregunta que se deriva y que es consustancial a un problema